traducir sus conocimientos y experiencias para pues los países de habla hispana. Y adelante, Helen, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Sofía. Y Cascada, muchas gracias por la invitación. Y Latinoamérica, gracias por haber organizado este webinario. Entonces, voy a mover mi pantalla un poquito. Un segundo. Ahí estamos ya. Voy a tratar de hablar lo más despacio que me sea posible. Para un irlandés que le pidan eso, ¿qué les puedo decir? Cuesta trabajo, pero si me acelero, me avisan, por favor. Yo llevo trabajando en este tema de la vinculación de cáncer de mama con las sustancias químicas por 25 años. Mucho de mi trabajo ha sido acerca de la prevención primaria de cáncer de mama. He trabajado en Europa y también a nivel internacional en este tema. Y pues qué honor para mí es que esté aquí hoy con ustedes, porque siempre me gusta hablar de este trabajo, pero este trabajo en particular me es muy importante y necesita escucharse en todas las esquinas del mundo. Entonces, sabemos que el cáncer de mama tiene vinculación directa con factores ambientales y es una enfermedad que mata a muchas mujeres. Cualquier persona que tiene tejido mamario puede tener también cáncer de mama. Los hombres también pueden tener cáncer de mama, aunque en menor proporción que las mujeres. El propósito de este seminario es enfocarnos en el cáncer de mama femenino. Y me parece que el COVID nos ha hecho reflexionar mucho en la salud pública, algo que se ha ignorado por años, y de todas las desigualdades que están contribuyendo a décadas de enfermedades silenciosas, pobreza, desigualdad y poca acción en la prevención primaria es algo que ha afectado la salud pública, y esto aplica también al tema de la epidemia, que es una epidemia del cáncer de mama. En el 2013, el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos en el Reino Unido publicó un informe. Era un estudio científico sobre el impacto de la exposición de sustancias químicas durante el embarazo. Y este informe quería mencionarle a la gente, a las mujeres embarazadas o que estaban amamantando, de las fuentes de las exposiciones químicas más peligrosas para que tomaran una acción preventiva y pudieran minimizar el daño al posible bebé o feto. Este informe vinculando las sustancias químicas con eh, un problema con ya sea peso bajo al nacer, defectos al nacer, bajo peso, obesidad en la pubertad, cáncer de mama en la pubertad y demás, cáncer, todo esto se vinculó en el informe. Y también tiene problemas con fecundidad en las mujeres y problemas de autistas o reproducción, problemas reproductivos en los hombres. Todo ha estado asociado con la exposición durante el periodo del embarazo de la madre, de sustancias químicas que encontramos todo el tiempo en el ambiente, en la casa, en la oficina. Y estas sustancias químicas se encuentran en los plásticos, en los productos de cuidado personal, los productos de limpieza, sustancias químicas como el bisfenol A, que se encontraba antes en las botellas, en los biberones de los bebés. Ahora ya está prohibido el bisfenol A, pero también se encuentra en las latas de aluminio, en otros empaques, en plásticos. El cloro y el plástico se encuentra en todas partes: alfombras, fragancias, perfumes, glútenes y demás. Sin embargo, hubo mucha resistencia contra este informe, porque el informe estaba recomendando que las mujeres tomaran una acción muy preventiva en qué escogían para cuidarse. Y se hizo mucha controversia de que decían que no había evidencia, que estaban acusando a estos productos sin ninguna base, y nos llamaron alarmistas y controversiales. Pero en el 2015, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia publicó un informe muy parecido, FICO se llamaba, que hablaba acerca de las exposiciones durante el embarazo a sustancias químicas tóxicas, y también recomendaron que la exposición fuera parte del examen diario de la vida en todas partes del planeta, porque eso puede dañar nuestra capacidad de una reproducción humana saludable. Y estas sustancias químicas ambientales no tienen respeto por las fronteras y se están transmitiendo en la
comida, en el viento, en el agua y también a través de la placenta. Y es parte de la injusticia ecológica, de cómo lo contaminante se crea en el primer mundo y se va al tercer mundo. Entonces es importante hablar del tema de la igualdad. Este reporte Figel también dijo que la carga de la prueba tiene que estar en los hombros de los productores y de los que los venden, no de los médicos. Y también que prevenir la exposición a las sustancias químicas era una prioridad de los ginecólogos en todas partes del mundo. La diferencia entre los dos informes es que el de Inglaterra habló de que las madres cuidaran su embarazo, mientras que Figel estaba pidiendo a los legisladores y a los productores que se encargaran ellos de cuidar la seguridad. A Figel le importaban sobre todo las sustancias conocidas como EDCs o sustancias alteradoras endocrinas, SAES en español, que se pueden afectar las hormonas, que son los que llevan los mensajes del sistema endocrino del cuerpo, y todo lo que es el sistema endocrino controlando todos los aspectos de la vida. Sustancias químicas que pueden interferir con el trabajo del sistema endocrino que tienen consecuencias devastadoras. Y las SAES, las sustancias SAES, pueden afectar la reproducción, el desarrollo, incluyendo el desarrollo cerebral, la fertilidad, y están vinculados con cáncer, obesidad, asma, alergias y demás. Sabemos de los estudios de las sustancias alteradoras endocrinas que no hay ninguna dosis que sea segura para estas sustancias, no la hay. Y el tiempo de exposición, de hecho, es más importante que la dosis, sobre todo por las sustancias SAES. Entonces, este tema del cradle to grave ya no aplica, tiene que ser secosiva hasta que se hace el desecho último. También en cuanto a las dosis, no se han hecho suficientes tiempo del impacto, y también hay que pensar que las sustancias químicas no actúan en aislamiento. Hay cócteles que nos afectan de formas distintas. Hay bioacumulación en el cuerpo y también tiene un efecto transgeneracional, se hereda. Esto lo sabemos de madres que estuvieron recibiendo exposición SAES a sus hijos. Entonces, esto viene de pintura, muebles, retardantes de flama, juguetes, implementos de cocina, etcétera. Y obviamente también se encuentran mucho en los ambientes de trabajo y son persistentes en el ambiente. Más recientemente se han identificado diferentes rutas que muestran que estas sustancias están contribuyendo también al empeoramiento de la severidad del COVID, de la COVID-19. Por tanto, hay vinculación entre la exposición a las sustancias químicas del ambiente y el desarrollo de otras enfermedades o empeoramiento de las mismas. Las estructuras endócrinas también están vinculadas con el cáncer de mama y pueden interferir con los niveles de estrógeno en el cuerpo. Y sabemos que entre más alto es el nivel de estrógeno, más grande es el riesgo de cáncer de mama. Entonces, podemos concluir de todo esto de que si podemos prevenir la exposición a estas sustancias químicas que causan cáncer, entonces se puede prevenir el cáncer de mama, y es una enfermedad del ambiente. Por tanto, es una enfermedad de nuestros ambientes de todas partes, empezando desde el útero. Y los factores de riesgo actualmente solamente toman en cuenta un 30-50% de los casos, lo que deja el otro del 50 al 70% sin que tengamos causas conocidas. Pero sabemos que el cáncer de mama tiene una gran vinculación con ciertas sustancias químicas y prácticas laborales, como por ejemplo los trabajos nocturnos. Y también tiene una vinculación con ciertas ocupaciones y lugares de trabajo que tienen muy altas tasas de cánceres muy específicos. Sabemos que el cáncer también lo ocasionan factores socioeconómicos como una mala vivienda, mal ambiente de trabajo, condiciones del aire y demás. Y el cáncer también lo genera la falta de voluntad política por no hacer nada al respecto del ambiente. Es un tema de derechos humanos, de justicia social y médica, y también es un diagnóstico de cómo estamos en todos nuestros ambientes. Todas las enfermedades están vinculadas con sustancias SAES y otras sustancias químicas. Entonces, reducir la exposición o eliminarla pudiera tener efectos más allá del cáncer de mama, sino en la salud en general. Hay más conciencia a nivel mundial de las tasas de enfermedades no comunicables, como por ejemplo, baja calidad del esperma, peso bajo al nacer, defectos al nacer, cánceres,
y el inicio temprano de niñas, en adolescentes de cáncer de mama o hasta el tipo 2 diabetes. Pero lo más importante a considerar es que estas tendencias ocurren en un marco de tiempo que es inconsistente con esa velocidad muy lenta de cambio en el genoma humano. Esto indica que nuestro ambiente ha cambiado los patrones de la enfermedad también. Esta diapositiva viene de los socios de prevención de cáncer. Tienen un informe muy interesante que está analizando un nuevo plan de tratamiento de cáncer en California, preventivo, vaya. Y aquí estamos hablando de cómo el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial conectada con diferentes parámetros que se influyen entre sí. Entonces podemos ver que factores como, por ejemplo, la raza, la etnia, están vinculados con la edad de la menarca, densidad de la mama está vinculada con la HRT, y también vemos que hay una vinculación de hormonas externas que entran a la estructura corporal. Entonces, es una enfermedad bastante compleja el cáncer de mama, pero tenemos que hacer la pregunta debido a que es multifactorial de naturaleza, ¿por qué es que solo nos enfocamos en algunos factores durante los últimos 15 años que amenazan la vida? Porque aún estos factores de riesgo también tienen que ver con el ambiente, con las ocupaciones, con la dieta, como por ejemplo el consumo de alcohol, puede cambiar también nuestro consumo de pesticidas, las, las diferentes SAEs que se encuentran en lo que consumimos, nuestra forma de ejercitarnos también nos puede exponer a la contaminación del aire que genera que las mamas sean más densas en las ciudades, otros factores de riesgo ocupacionales que tienen que ver con otros parámetros que también influyen nuestro riesgo. Sin embargo, pocos planes hablan en serio de los factores ocupacionales de riesgo de cáncer de mama. Y sabemos que la mujer está en triple riesgo con la exposición en el lugar de trabajo. Synthetic chemicals known to be hazardous in animal studies. Estudios de animales han probado ser cancerígenos. Y es importante que el público conozca de esto y empecemos con la premisa de que la salud es un derecho humano. El Fondo de Cáncer de Mama también ha hablado de riesgos en las mujeres de diferentes 20 ocupaciones que están vinculadas justamente con un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama en comparación con el resto de la población. Hay 5 tipos de labores que son particularmente peligrosas. Enfermeras, que tienen un 15% más, 50% más alto riesgo. Las profesoras, bibliotecarias, abogadas, periodistas, técnicos radiólogos, que pueden tener riesgos elevados, el doble, a diferencia de las anteriores que eran 4 veces más. Y gente que trabaja en laboratorios, fábricas y demás, con solventes. Las mujeres que trabajan en esos lugares por 10 años con una exposición de alto nivel de sustancias químicas identificados como cancerígenos para la mama o que tiene una disrupción en el endocrino, es de un 42%. Sin embargo, otros estudios han encontrado que mujeres que trabajan en las industrias de plásticos y de la producción de automóviles aumentan en 400% su riesgo. Y la gente que trabaja en el enlatamiento de alimentos, por cómo funciona el enlatamiento, tienen un riesgo de un 500% de desarrollar la enfermedad. Hay otros, por ejemplo, aeromosas, técnicos científicos, todos también tienen un riesgo muy elevado de cáncer de mama. Entonces, de nuevo, la pregunta es ¿por qué es que estos factores ocupacionales no se mencionan en ninguna estrategia de prevención de cáncer de mama?
Y sabemos que los pesticidas también están vinculados con el cáncer de mama, que es de gran importancia para Latinoamérica, puesto que el uso de los pesticidas en actividades agrícolas aquí ha aumentado significativamente durante la última décadas de hecho. Y muchos estudios han demostrado el daño a la salud que proviene de las expidas a los plaguicidas. Y en México, en Latinoamérica, miles de comunidades dependen económicamente en la actividad agrícola. En Argentina, el uso total de pesticidas, de plaguicidas, subió un 90% entre el 97 y en el 2011. El uso de herbicidas, incluyendo glifosatos, que están clasificados como un carcinógeno importante, creció en un 85% durante ese tiempo. En Yucatán, 185, perdón. En Yucatán, la tasa de mortalidad cervicouterina está vinculada con altos niveles de con diferentes productos organoclorados que contaminan el agua y diferentes plaguicidas que también se han utilizado hasta en mujeres que están amamantando. En Argentina también se ha visto, los investigadores han detectado trazas de glisfosfatos en 85% de los productos de cuidado personal, gasas, productos para la menstruación, que tienen un algodón que ha sido comprado en supermercados o farmacias. Todo esto viene por la contaminación que viene del algodón y obviamente que no queremos que haya glifosatos en partículas de productos para la menstruación que se usan en lugares muy íntimos del cuerpo de la mujer. La investigación también ha demostrado presencia de plaguicidas en la sangre del 80% de los niños en la zona de, no sé pronunciar esta palabra, Ituzaingó. Y también hay datos que han demostrado que los casos de cáncer han aumentado hoy de 50 a un 300 del 2001 al 2009. Que implica una tasa de incidencia 41 veces mayor que el promedio nacional. En Santa Fe, las tasas de cáncer han sido documentadas 2 a 4 veces más altas que el promedio nacional, junto con un aumento importante de abortos no provocados. Y en Chaco, los reportes muestran un crecimiento de 4 veces en los defectos congénitos de 19.1 cada 10,000 a 85.3 después de que los GMOs empezaron a utilizarse fuertemente en Argentina. Una mujer muy inspiradora, Sofía Katgar, que fue madre desafortunadamente de un producto que murió como resultado de envenenamiento por plaguicidas, organizó a las mujeres de forma local para que se dejara de utilizar esas sustancias en los campos de soya. Las madres de ese lugar también empezaron a presentar diferentes quejas con líderes, empezaron a oponerse a la influencia nociva de las empresas en el pueblo. Y sabemos que en Argentina se encuentra el exportador, es el tercer exportador más grande de soya y la industria pone 50 millones de agrotoxinas en su tierra cultivable cada año, lo que son glifosatos, que es un ingrediente clave en todo lo que hace Monsanto, y también diferentes plaguicidas como endosfuro, que está prohibido en otros países debido a los efectos conocidos en contra de la salud humana. Pero sabemos que la mayor parte de las evaluaciones de riesgo se hacen en hombres, no en mujeres, y después se extrapola como si fuéramos cuerpos iguales. Y a pesar del hecho de que las mujeres se afectan diferente por esas sustancias químicas, porque tenemos cambios hormonales durante toda la vida, pasamos por la pubertad, por el embarazo, menstruación, por la menopausia, tenemos sistemas inmunológicos diferentes, tenemos más propensión a enfermedades autoinmunes o inmunológicas. Nosotros somos 80% de la gente afectada por esto, tenemos una piel más delgada que los hombres, lo que permite que haya más absorción de las sustancias químicas, nuestra desintoxicación es más lenta, tenemos más grasa,
más tejido graso que permite que se aíslen ahí o se queden ahí las sustancias químicas, y somos afectadas de forma diferente por las sustancias químicas y la contaminación, como el tema de tejidos más densos en la ciudad que en el campo, y que somos más pequeños que en el hombre. Entonces, sí tenemos grandes diferencias que nos afectan más. Y las mujeres son más propensas a que tengan menos regulación que las proteja, ganen menos, trabajen el doble, tengan negocios independientes, y son más probablemente más afectadas por otras cuestiones de desigualdad histórica. Entonces, toda esta exposición se triplica para ellas. Y si tú eres una minoría, todavía es peor, porque la exposición aumenta entre más vas bajando por la escala social. Todas estas desigualdades y la segregación significa que las poblaciones latinas, negras, tienen más propensión, más peligro, y que tienen que asumir los trabajos más peligrosos, que tienen un mayor impacto en su propia salud. Creo que es muy importante cuando hacemos este trabajo que pensemos que hay vidas atrás de esos números de la estadística, para no verlos como si fueran nada más números. En realidad, hay un gran número de casos de cáncer de mama en todo el mundo, que es el cáncer más común que sufre la mujer. Más de 2 millones de casos y 627,000 muertes al año. En México, esta cifra es de 27,283 casos anuales, 6,884 muertes. Y esta tendencia en Latinoamérica y el Caribe de desarrollo de mortalidad de tasas de cáncer altas, especialmente en los años del 90 al 2015, el riesgo de morir como resultado de cáncer de mama es el doble en Latinoamérica que lo que es en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos las tasas pasaron de 1 a 29 mujeres que nacieron entre 1888 y 1892 a 1 a 10 en las mujeres que nacieron del 48 al 52. Es decir, que hubo una duplicación de los casos en nada más 50 años. Y esto está alineado con un mayor uso de las diferentes sustancias disruptoras endocrinas, las AES, que se publicó por primera vez en 62. Y también hemos notado que las mujeres de afrodescendencia también tienen mayor tasas de mortalidad. En Estados Unidos, las mujeres jóvenes pueden desarrollar tipos de cáncer de mama más agresivos, con más mortalidad, y en el Reino Unido, esta enfermedad es más avanzada cuando se detecta en estas poblaciones. Y bueno, sí, cada octubre, que es el mes de la conciencia del cáncer de mama, a pesar de que pues hay todas estas campañas, nos regalan este festival del rosa, coches rosas, bicicletas rosas, ositos, perfumes, diferentes equipos como para hacer fracking o jugar hockey, pistolas, todo a rosa, ¿no? Realmente es una cuestión ridícula porque las empresas están tratando de hacer productos rosas para generar dinero para el cáncer de mama, que se llama nada más el pinkwashing, el lavado rosa, porque no ayuda en nada, porque estos productos que están vendiendo no tienen esos ingredientes peligrosos, son productores que están causando con sus productos de plastificantes, bisfenoles o los fluidos del fracking, son esos los que hacen las campañas. Entonces, el dinero que se junta If you look very closely at this picture, you'll see me standing there as well. I was at that conference. de esa conferencia, que se sintió como que, bueno, hoy vamos a cambiar algo, ¿verdad? Hay una declaración que se hizo ese día en donde decía que la prevención primaria de la exposición que genera el cáncer iba a ser una prioridad, que era la forma más importante de tratar la salud, y que la
había que hacer prevención de las exposiciones ambientales y laborales y que eso tendría que ser un componente importante del control de cáncer a nivel mundial. Pero pocos planes han reconocido eso. Y yo entiendo que en Brasil y en México se reconoce el cáncer de mama como una prioridad en la salud pública, pero no he podido yo leer si es que si hay políticas, si hay planes, si hay estrategias ya más específicas. A lo mejor valdría la pena que viéramos con la gente de prevención de cáncer de mama en California, qué hacen ellos con su plan, cuáles son los factores de riesgo, las contribuciones para todo tipo de cáncer y en particular que nos compete el día de hoy. Porque en esta organización también trabajan con comunidades para disminuir las tasas de cáncer de mama que a lo mejor pueden tener otros efectos positivos en la salud, porque en este informe han concluido que la prevención de cáncer de mama es también prevenir todo tipo de problemas de salud. Es un buen documento, les recomiendo lo revisen porque es un plan que trata de eso, hablar de los factores de riesgo que nunca se mencionan, de los factores ambientales y laborales que todo el mundo trata de ignorar. Y en la Unión Europea han producido un informe que se llama Sustancias Químicas para la Sustentabilidad. Ahí introducen el concepto de uso esencial, que busca limitar los ingredientes peligrosos en los productos. También prometen tener identificación legal más estricta para su identificación, para prohibir los AIs de los productos de consumidores, que sería revolucionario si pudiera lograr, ¿verdad? También están pidiendo que se evalúen los cócteles de la combinación de las sustancias químicas y reconocen que fortalecer la información sobre las sustancias carcinógenas juega un papel fundamental en la lucha en contra del cáncer. Vemos que existen múltiples organizaciones y agencias con décadas de investigación que han analizado este problema. El reporte de el Comité de Interagencia de Investigación de Cáncer de Mama dice que hay que acelerar el avance para el entendimiento del ambiente en la prevención del cáncer de mama y también hablaron de que se tiene que considerar en las convenciones primarias, secundarias y terciarias. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que las sustancias alteradoras endocrinas, las AIS, también tienen que ser mejor cuidadas y que tienen que vigilarse a todo lo largo de la vida diferentes enfermedades que pueden generar a nivel mundial, porque es una amenaza mundial. La Asociación Estadounidense de la Salud Pública dice que tenemos que enfocarnos en eliminar los riesgos ambientales y laborales. Por tanto, hay que tener más financiamiento y más acción política, más incidencia, más regulación. Y también el panel de Preston de cáncer del 2009 en Estados Unidos dijo que la carga ha sido subestimada de las sustancias carcinógenas y que por tanto la prevención tiene que cambiar y tenemos que dejar de ser pasivos, ser más activos en esta prevención. Y la Sociedad Endocrinológica dijo que ya tenemos suficiente evidencia, porque finalmente esta es una retroalimentación continua que tenemos de los profesionales, que la queja siempre es que no hay suficiente evidencia, hay evidencia. La Sociedad Endocrinológica dice que cuánta más evidencia necesitan, sobre todo pensando que el prueba de la seguridad nunca se puede tener un 100%. Y esto lo sabemos, ¿no? Para todas las ciencias. Tenemos suficiente para actuar. Entonces, pensamos, perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Un artículo se publicó que me parece uno muy bueno, en donde decía que los obstetras y los ginecólogos tienen una posición única porque interactúan directamente con las mujeres y cuando están tomando decisiones de la fertilidad. Entonces, las directrices profesionales tienen que avisarles, tiene que haber una información correcta para las mujeres en edad de embarazarse
con un reconocimiento de los riesgos asociados con la exposición a las AIS y con la intención de protegerlas a ellas y a las futuras generaciones de problemas de salud. La autora dice que es una dirección positiva que algunas organizaciones profesionales han empezado a reconocer y darse cuenta que los riesgos están fuera del control de una sola mujer y que se necesita que haya un cambio a nivel de las políticas y que es un esfuerzo que los obstetras, los ginecólogos y todas las organizaciones profesionales deben continuar haciendo para poder realmente proteger y sanar a sus pacientes. Hay otro artículo muy importante, es hablar del papel de las mujeres. Tenemos que incluir las mujeres como partes involucradas. Y esto lo vemos en el trabajo de Sofía Casca y las madres de Argentina, ¿no? Jane MacArthur también, creo que está aquí en la llamada, ¿verdad? Ella ha realizado investigación sumamente importante en un puente de peaje en Canadá donde se notó presencia de cáncer y su trabajo ha hecho mucha énfasis que las mujeres alcen la voz, que sean más públicas en exigir estrategias de prevención pública. Ella dice que las mujeres son buenas productoras de conocimiento e intérpretes y tienen que tratarse como iguales, como socias en las estrategias de prevención de cáncer de mama. Por tanto, es importante cambiar la narrativa del cáncer de mama de los márgenes de la conciencia a que se vuelva algo muy conocido y para que se llenen las brechas al hacer intervenciones críticas en todos los niveles del sistema. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué tenemos que hacer? Mucho, pero bueno, tenemos que empezar con establecer las bases para que podamos empezar a tener mayor prevención. Se necesita tener un enfoque de 3 pasos, al igual que los banquitos de mexicanos que tienen 3 patos, es acción, prevención y detección primaria, ¿no? Tenemos que tener realmente una buena idea de que haya una reducción al cero de los riesgos. Necesitamos tener una actualización de todos los planes y estrategias actuales que se actualicen al siglo XXI para que hablemos de los factores de riesgo de este siglo, de este milenio. Y para que esto ocurra, necesitamos aumentar el gasto que tenemos en investigación en la prevención primaria, que actualmente es menos de un 5%, es decir, que tenemos que aumentarlo por lo menos a un 35%. Los médicos pueden ser líderes a dar una capacitación en el reconocimiento de las enfermedades y factores de riesgo muy actualizada y de las enfermedades como, por ejemplo, las que vienen de la exposición a los plaguicidas, el envenenamiento que nos causan, sobre todo en las áreas en donde la exposición es más probable. Y otra cosa que es muy importante, todos esos datos de investigación tienen que desglosarse en sexo, porque es muy difícil en saber qué está pasando en cada cuerpo si no hay este desglose. La prevención de las sustancias químicas ambientales es una prioridad para todos los profesionales de la reproducción. Tenemos que hacer que el público empiece a hablar más del tema porque las condiciones laborales saludables, ambientes laborales saludables son derechos humanos para todos nosotros. Pues bien, aquí les dejo mis datos de contacto si es que después alguien quiere contactarme y también les presento la liga al panfleto que empezó todo esto, We for a Common Future. Está en diferentes idiomas, tal vez se encuentren en español. Y también les dejo aquí información acerca de su proyecto Nesting, o Nespo también le dicen. Mujeres trabajando por un futuro común, We Engage for a Common Future. Esta organización tiene mucha información en su página web muy valiosa que habla de diferentes temas, sustancias químicas tóxicas, qué hacer en el embarazo y qué hacer cuando estás haciendo pues el cuarto para el bebé, qué tipo de pintura, qué tipo de muebles, qué tipo de ropa, qué tipo de productos de cuidado para madre e hijos y todo lo que tiene que cuidar también cuando pensamos en juguetes y toda esta información de cómo pues tiene que estar siempre bien documentada en fuentes, también aquí lo verán ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lynn. Añadiendo un poco más sobre esta lámina, en esta página pueden bajar algunos de los brochures y folletos que están ahí, que están en español. Pueden distribuirlos, pueden
hacer el uso que necesiten de ellos. Es información muy, muy valiosa y todo esta información tiene que ver con sustancias químicas en relación a daños a la salud. Aquí están también los contactos de Helen. Y quisimos a propósito hacer este webinar un poco más largo de lo común para abrir para preguntas y respuestas. Estamos esperando sus preguntas, ya tenemos algunas en el chat. Fernando de IPEN nos va a hacer el favor de hacerlas para que Helen pueda contestarlas. Adelante, Fernando. Sí, también si podrían dejar de compartir pantalla para... Sorry. Okay. Okay, one sec. Sí, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Helen, a nombre de IPEN, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, miembros de Women for a Common Future son miembros de IPEN. IPEN le interesa especialmente el tema de perturbación endócrina y precisamente la contaminación ambiental. Así que agradecemos la participación de Helen y de Sofía Chávez de Casacén por organizar este webinar. Para pasar a las preguntas, uno de los participantes, Fabián Carballo, pregunta por qué, por ejemplo, los maestros tienen una mayor incidencia de cáncer como cuestión ocupacional. O también decían abogados, ¿alguna idea por qué tipo de riesgos químicos están expuestos? Esa es la primera pregunta. It may not be chemical substances or No son sustancias químicas necesariamente, más bien es una combinación de factores. And I think, yes, that's a good question. Y es una muy buena pregunta, por cierto. Ese artículo, ese reporte, no dio una explicación de por qué estaba pasando eso, pero asumo que tiene que ver con la exposición ambiental. Por ejemplo, quien conozca de esta investigación, que nos avise para que nos dé la explicación. Pero yo creo que era por el hecho de que hay mucho cáncer en ciertas profesiones que no sabemos por qué está ocurriendo y por eso es que necesitamos más investigación, más financiamiento para entender por qué le pasa a los maestros y a los bibliotecarios o a los abogados, ¿no? Todavía con los técnicos de laboratorio uno entiende, bueno, está todo el tiempo con sustancias químicas, pero es más difícil encontrar la vinculación con los maestros, las maestras, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué pasa ahí? Sí, la otra pregunta. Con todos estos múltiples factores de riesgo que favorecen el cáncer de mama, ¿cuál es el factor que dispara la apariencia del desarrollo de la enfermedad? The trigger the appearance of the disease. O sea, ¿cuál de ellos? ¿Cuál es la identificación del mecanismo que trigger, que dispara la enfermedad? You mean, sorry, which factor? ¿Qué factor estás preguntando es el más peligroso? Well, I mean, for me, it's exposure to endocrine substances. La exposición a las sustancias alteradoras endocrinas, las AIS, porque son tantas en todas partes, Like I say, in multiple environments. están en distintos ambientes, se van acumulando. Es un efecto de acumulación. Y también porque tenemos una exposición antes del nacimiento, que es una etapa sumamente importante de la exposición y que de ahí se establece cómo va a ser la suerte para la vida. Ahí se echaron las cartas. Entonces creo que tenemos que empezar a regular mejor esas sustancias que afectan a los sistemas endocrinos. Apenas se empiezan a hacer unas legislaciones para ello, pero estas sustancias llevan con nosotros desde 1962 en nuestros productos. Entonces, para mí son los disruptores del sistema endocrino. Estas sustancias son las que generan el mayor riesgo. ¿Hay datos de cáncer de mama transgeneracional?
por exposición en útero. The transgenerational, well, we El know a lot factor transgeneracional. Sabemos mucho de una sustancia que se llamaba DES, que se le daba a las mujeres embarazadas para la náusea. Y a quienes le recetaron eso tuvieron hijos e hijas que tuvieron daños como resultado de la exposición al DES que le daban a las mamás para su náusea. Les voy a mandar la liga a quien quiera estudiarlo con más detalle, pero sí, estaba vinculado con cáncer testicular, cáncer de mama. Pero ese es un ejemplo de otros, muchos que existen del efecto transgeneracional. Sí, bueno, hay comentarios que dicen que es una enfermedad multifactorial. Hay comentarios que dicen que es una enfermedad multifactorial, que hay muchos. Otra pregunta es, ¿cuál es la contribución de tejido adiposo al desarrollo de cáncer de mama? You mean the fat tissue? El tejido graso, ¿verdad? Fat tissue. Well, these chemicals build up in Bueno, our, estas sustancias químicas se van juntando en nuestro tejido adiposo porque ahí se acumulan, son bioacumuladas. Y también se acumulan en el tejido graso de los animales animals and the food we eat. y en el alimento que comemos. They build up in the fat, Se acumulan también en things like dairy products. lácteos. We're kind of adding to our exposure. Entonces, todo el tiempo estamos echándonos más a nuestra acumulación. They're passed on through Y breast también from en la leche materna de madre a hijo, desafortunadamente también se pasan adipose tissue. esa acumulación. Por eso es que el tejido adiposo es mayor factor de riesgo. Entre más grasa, y las mujeres tienen más grasa que los hombres, más riesgo. Y aparte, acuérdense que en las cadenas alimenticias hasta al final está el bebé, ¿no? Y se va acumulando todo lo que se juntó desde antes. Todo lo que comemos, todo lo que nos exponemos. Digamos que el eslabón más débil de la cadena alimenticia es el bebé. No sé si quedó claro. ¿Es posible que alguno de los contaminantes atmosféricos llegue directamente a la mama? ¿Podría ser por absorción o directamente por la vía respiratoria? Sorry, just say that again. Sí, creo que Fernando Yeah, I mean, no se puede escuchar. La pregunta es si es posible que alguno de los contaminantes atmosféricos llegue directamente a la mama. Podría ser por absorción o directamente por la vía respiratoria. yeah, yeah, possible through our air pathways. Sí, es posible que sea a través de la vía respiratoria, también a través de la piel Ingestion as well. y también a través de la ingestión, de la ingesta. Depende de la sustancia química. Obviamente, no todas las sustancias químicas se absorben o se respiran de igual forma, There's been detectable levels of pero hay niveles detectables de ciertas sustancias químicas en tejido mamario, por eso es que sabemos que se acumula ahí. and actually I didn't put that in the slide. Y eso no lo puse en las diapositivas, pero así es como sabemos que se acumula en el cuerpo. Se encuentra en la leche materna, en el tejido graso también. Bueno, hay muchas felicitaciones. Recordarles a los que preguntan, la presentación va a ser compartida igual que la grabación. Un comentario, en México, yo diría que también en América Latina, son mínimos los programas de prevención del cáncer. Son mínimos los programas de prevención del cáncer de mama y la mayor parte de los programas se enfoca a la detección.
Entonces, yo diría que si hay ejemplos de programas que estén enfocados a la prevención, programas gubernamentales o programas de estados particulares, de provincias que usted conozca, que puedan servir como ejemplo de lo que se puede usar como política pública en Europa, en Estados Unidos o en otro país. There are that new Yeah. report I was talking about. Ese informe del que les hablé de Breast Cancer Prevention Partners, ellos realmente hablan muy bien en un plan de prevención, el de California, y es muy fácil que se tomen ideas de ahí, por eso se los mencionaba. Malta también tiene un muy buen programa de prevención de cáncer, buenas políticas también. Francia también, porque ahí están hablando de factores ocupacionales y se lo toman muy en serio en su estrategia. Entonces creo que hay muy buenos ejemplos, pero pues si no hay la voluntad política, no van a llegar muy lejos. Si no hay suficiente incidencia de todos, ¿no? Público, médicos, ahí es en donde nos chocamos con las barreras, ¿no? Los grupos médicos luego no quieren actuar, no quieren hacer una prioridad. Por 50 años nada más están hablando de unos ciertos factores, no hablan nada de los ocupacionales, no presionan lo suficiente y su queja es que no hay evidencia, es que no hay evidencia, pero pues nunca les va a ser suficiente evidencia. Entonces es muy difícil sortear la barrera de los médicos, pero bueno. Hablando de planes efectivos, por lo menos habría que alzar la voz y decir, deberías enfocarte en esto, eso es lo que urge. Entonces yo creo que en lo que hace el plan de Francia, Partners Prevention, y Finlandia también tiene un muy buen plan. Perdón si es que si no contesté lo suficiente o bien, les prometo que se los escribo para que por correo. Y también si alguien tiene algún otro ejemplo, que nos ayuden. Fernando, antes de continuar, me gustaría hacer una petición. Pilar comenta que quedó muy poco tiempo en la pantalla de las webs de referencia. Si nos pudiera hacer favor, Helen, de poner su pantalla en esa parte de la presentación y dejarla puesta para que las personas puedan tomar nota. Disculpen. Adelante, Fernando. Bueno, Helen, la pregunta es si hay estudios acerca del incremento de cáncer en las áreas cercanas a incineradores de desechos. La pregunta es una persona de Eslovaquia donde hay planes para construir 5 más incineradores. Incineradores de desechos también, si también esto se relaciona con cementeras que queman desechos. Que queman desechos. Como factor de riesgo para el incremento de cáncer de mama. I mean, for the waste incinerators, yeah. En cuanto a los incineradores, hay una exposición que sí ha sido estudiada de los incineradores y el cáncer de mama. La verdad es que no sé mucho del tema, sé que existe y no he escuchado nada de plantas cementeras, pero de los incineradores sí he escuchado y sobre todo de los incineradores de basura, sí. Si quieren, esto es algo que me lo llevo de tarea y les mando información para que tengan información más reciente, a menos de que alguien más aquí en la llamada pudiera compartirnos algo más relevante ahorita. A ver, hay otra pregunta. ¿Qué papel juegan las mamografías sistemáticas
en mujeres sanas en cuanto a exposición a radiación. O sea, la exposición de radiaciones por las mamografías regulares sistemáticamente en mujeres sanas. I don't think I would ever tell anyone not to. Yo nunca le diré a nadie que no se hiciera una mamografía. I think you need to inform yourself very well. Claro que hay que estar muy consciente, muy informado de cómo funciona el proceso. Como una herramienta de detección, no es la mejor. Creo que las mamografías podrían mejorarse mucho. Podrían ser muchas más seguras. Hay mucha gente que cree que una mamografía te puede generar el cáncer en lugar de detectártelo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Es lo único que tenemos para detección en el momento. Claro que podría ser mejor. Lo importante es hablarlo con el médico, informarse y tomar la decisión informada acerca de la frecuencia de las mamografías. Nunca le dirijo a alguien que no se hiciera una mamografía, no, porque es importante para detección. Bueno, revisan preguntas y respuestas y el chat no ve otra nueva pregunta. Por aquí hay otra pregunta. Hugo Sierra pregunta lo que ya se había preguntado antes de la correlación entre el incremento de obesidad en la población y la aparición del cáncer. Esto debido a que la mayoría de las sustancias cancerígenas se acumulan en la grasa humana. Y creo que ya se respondió un poco esta pregunta. No sé si, Helen, quieres hablar un poco más al respecto. Again, it is linked with, Sí, está vinculado con la exposición al estrógeno. Y es un mecanismo complejo de explicar, porque sabemos que existen ciertas sustancias químicas que están vinculadas con la obesidad, y la obesidad pues, puede ser un factor que genere cáncer. El énfasis ha sido en la dieta, en que estamos comiendo demasiados alimentos que generan grasa y que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios, y sí, definitivamente. Pero además, nadie está viendo las sustancias químicas en el ambiente, en cómo llegan empaquetados los alimentos, las latas, las botellas. Todo esto tiene sustancias químicas que disparan obesidad también, además del alimento mismo. Entonces, la verdad es que todos estos esfuerzos son como para culpar al paciente. No, paciente, tú no te ejercitas y comes pura porquería, es tu culpa. Y que con eso no veamos los empaques, los productos, ¿no? Que con esto no veamos todo lo demás, la responsabilidad que tienen los productores. Entonces, lo importante es ver que hay 50-70% de factores de riesgo que no conocemos porque no queremos verlos, porque no hacemos las preguntas correctas. Entonces, sí está vinculado con sustancias químicas en el ambiente, tanto como con lo que comemos. Hay otra pregunta. Si tiene alguna experiencia, Helen, en algún programa de colaboración que tenga la institución donde está trabajando y alguna institución o grupo en América Latina o grupo. Not that I'm aware of. No conozco programas de colaboración, no. Hace mucho tiempo estuve en contacto con una organización de mujeres latinoamericanas. De hecho, las quise buscar en línea, ¿no? Antes de este webinario para invitarlas, pero ya no las encontré. Ellas sí hacían mucho trabajo por la salud de las mujeres, pero no conozco programas de colaboración, desafortunadamente. Quiero hacer una pregunta como panelista. Después de todo el trabajo de incidencia, tanto como el público en general, como instituciones a nivel nacional e internacional, desde el Reino Unido, ¿cuál ha sido la experiencia en todos estos años de trabajo? ¿Ha habido una
respuesta al trabajo de incidencia que has hecho, Helen? Very, it's been very slow. I've been doing it for 25 Sí, years. respuesta, pero es muy lenta. Llevo 25 años en esto y los cambios son tan lentos, tan pequeños. I think, like I say, that's why I show the slides of all the different. Por eso es que les presenté todos estos informes de tantas organizaciones que todos abogamos por lo mismo, pero sigue sin reconocerse que estas sustancias químicas, esta exposición química cotidiana de tantos productos tiene estos efectos y otros en la salud. El reconocimiento es muy lento. ARCAN, FIGO, estas organizaciones reconocen que existe la vinculación también. Y son informes muy serios, muy bien hechos. Son organizaciones que nos apoyan también en el mismo mensaje, pero pues es lento. Me parece que Jane MacArthur quería contestar una de las preguntas. No sé si la pueden hacer panelista para que ella hable. Jane MacArthur, de Canadá. Jane MacArthur. Hello. Hola. Jane. Hello, Jane. ¿Se escucha? Perfecto, adelante. Sí. Sí, había puesto en el chat algo nada más para reforzar lo que estaba diciendo Helen del papel importante de las sustancias químicas obesinógenas que generan disrupción del sistema endocrino, cómo estas también producen obesidad. Y es una distinción importante, creo, que hay que hacer, ¿no? En lugar de estar nada más culpando a las mujeres, ¿no? Ay, no, es que las mujeres solitas hicieron cáncer porque comen porquerías. No, están ingiriendo y están siendo expuestas a obesinógenos, es decir, sustancias químicas que las hacen engordar. Sí. Entonces, estas sustancias químicas están presentes, como dijo Helen, en los empaques del alimento. Y si seguimos no prestando atención a estas sustancias obesinógenas y culpamos nada más a la mujer que come porquerías, entonces no vamos a hacer que esas actividades de prevención primaria se den como se necesita. Entonces, es lo que estoy diciendo, que hay que dejar de culpar a las víctimas y empezar a ver quién está controlando la narrativa. Y creo que me parece que en Canadá es mi entendimiento que los defensores de CEPA, los expertos de salud y ambiente, están pidiendo que se haga revisión a la ley para que se incluye a los obesinógenos y se les prohíba para que haya menos propensión al cáncer de mama. Y en otros lugares, pues también tienen que ponerse listos para que esta evidencia llegue a la legislación. Esto es algo que urge que se incluya en los esfuerzos. Quisiera tomar el micrófono un minuto y hacer una pregunta, comentario. Cuando estábamos haciendo un poco de investigación como antecedente para este webinar, encontramos que en las páginas oficiales de organizaciones de salud internacionales se toca muy poco el tema que relaciona a las sustancias químicas con cáncer de mama, y tocando el tema también de las sustancias que causan la obesidad en las personas, y no hablando de grasa ni de carbohidratos, sino sustancias que causan obesidad como tal, sustancias químicas perturbadoras que causan obesidad. Me pregunto si el que las organizaciones internacionales de salud no hablen de la relación entre sustancias químicas y cáncer de mama, a pesar de tener tanta conocimiento en el tema, aunque hace falta más, pero ya hay conocimiento en el tema, que tenga que ver con una cuestión de incidencia de la industria química para que no se hable al respecto.
Y la pregunta es abierta tanto para Jane como para Helen. I mean, I think from my perspective, there's a lot of vested En mi interests perspectiva, hay muchos intereses ocultos. science, Toda la ciencia atrás de los obesinógenos, por ejemplo, relatively new, es nueva, sí. and if they're not acknowledging the fact that Y el hecho de que no se reconozca que las sustancias SAES, las sustancias alteradoras endocrinas, is a whole está vinculada con cáncer, también es, other issue. ¿verdad? Otro tema. I mean, we've been to see the breast cancer organizations. Hay organizaciones en la lucha contra el cáncer de mama en el Reino Unido que dicen que la Organización Mundial de la Salud, la ONU, diferentes organismos internacionales están diciendo que hay una vinculación porque ustedes no lo dicen. Les digo, porque chocamos con barreras y no sabemos ni por qué. Probablemente sí es que haya intereses pagados, pero es muy difícil ver quién financia a quién para que diga qué cosa. Se vuelve muy complicado. Hay mucho caos. Es como lo que pasó con la industria del tabaco, ¿no? Nos tardamos muchos años en que la verdad saliera a la luz. Lo mismo pasó con el asbesto. Entonces, se va a requerir que más organizaciones cuestionen y presionen. Nosotros pensamos que con el reporte de Preston algo iba a cambiar, y eso que fue en el 2009, pero no fue suficiente. Todavía no ha llegado a las políticas, a las leyes. También tiene que ver que con los médicos, pues no están hablando, a lo mejor es que ni conocen, no tienen el entrenamiento o no saben mucho, no les interesa mucho explorar el tema de la exposición química. Hay muy poco dinero para financiar este tipo de investigación y por eso que tampoco se habla de ello. Entonces, creo que podemos aprender mucho de lo que está pasando con el COVID, ¿no? Ahí se nota dónde está el dinero, cuando está la voluntad, las cosas se mueven. Ahí es cuando las organizaciones, los académicos tienen un interés, es cuando las cosas cambian rápido. Por eso es que a pesar de que pues, el cáncer ahorita no está tan de moda, hay que presionar igual. Perdón que mi respuesta fue muy larga. Y si aquí la pregunta que hacemos es ¿qué pueden hacer las sociedades civil para poner al descubierto y frenar estas actividades por parte de la industria? Y lo mismo ocurrió con el cambio climático y el problema de los hidrocarburos. Do you want to say anything, Jane, about this? John, ¿tú quisieras comentar algo de este comentario? Es que esa pregunta está gigantesca. Sí, por eso que te la eché, porque está enorme. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Y no creo tener una mejor respuesta que nadie, pero bueno, tengo mi propia idea, basada en mi experiencia y basada en mi propia investigación. Yo creo que es una pregunta muy amplia acerca de qué valores tenemos, qué valores tienen los gobiernos, sus creencias y quién está financiando y para qué, quién está metiendo dinero, quién está cabildeando para ciertas políticas, para algún tipo de legislación en particular. Entonces yo creo que lo que necesita hacer la sociedad civil es seguir un proceso de muchos pasos de cambio social. Primero es entender que hay evidencia, que hay investigación, que no recibe el reflector, que necesitamos a nivel local cada quien empezar a exigir una rendición de cuentas, que se financie lo que es importante,
que se busque mejorar los tratamientos en la prevención primaria, reducir la exposición, y este financiamiento pues no existe ni para entender el problema ni para entender la vinculación entre la exposición y el cáncer de mama. Tenemos que hacerlo nosotros para que las políticas también empiecen a cambiar en el ambiente, en lo laboral, en lo médico. Tenemos que seguir el ejemplo de lo que está haciendo el movimiento de cambio climático juvenil, ¿no? Son los jóvenes los que están cambiando. Hay que hacer lo mismo nosotros. Repetir el mensaje una y otra vez, que la salud pública tiene que ser una prioridad y no un negocio, porque los gobiernos lo están viendo como un negocio, contrario a lo que debería ser. Va a requerirse un esfuerzo colectivo grande, mucha acción local, mucha acción a nivel de los gobiernos nacionales y global también, para que las cosas cambien. No es una respuesta sencilla, requiere muchísimo, pero tiene que ver con que cuestionemos los valores. Mucho se habla del neoliberalismo, ¿no? Que siempre culpa al individuo de todo lo que le pasa a su salud, pero este encuadre limitado ignora que vivimos en un complejo sistémico y que vivimos en familias, en comunidades y trabajamos en lugares de trabajo y que todos somos influidos por gobiernos, por las decisiones de la gente del poder. Todo esto interactúa a cómo está mi salud particular, no nada más depende de mí. Por eso es que tengo que involucrar a otros y hay que hacer rendición de cuentas en diferentes formas. Muchas gracias, Jane. Ellen, una pregunta más para Jane y Ellen. Si saben ustedes casos de juicios, mujeres afectadas por cáncer de mama que hayan hecho herramientas de defensa legal contra alguna empresa o algún agente, así como hubo este jardinero que demandó a Monsanto por el linfoma. ¿Conocen ustedes casos de mujeres afectadas por cáncer de mama que hayan hecho todas estas herramientas legales? I know that in Denmark, women En with Dinamarca, mujeres con cáncer de mama recibieron una compensación por la exposición a Nitrofor, me parece, ¿no? I'm not sure that was a trial at a company, but the No sé si habían demandado a la compañía, al gobierno, pero sí recibieron una compensación por los turnos en la noche que tuvieron que estar trabajando. Entonces, eso senta un precedente legal. En Escocia, aquí, también ha existido una campaña ya de hace mucho tiempo, y no sé si siga hasta la fecha, pero bueno, mujeres que trabajaban en la industria de microelectrónicos en Greenark, la fábrica ahí, que tenían muchísimo cáncer de mama y pues mucho tiempo hicieron campaña. Tendré que buscar en los medios en qué acabó su demanda, pero sí sé que hicieron mucho ruido. Y si es que hay más casos, no los recuerdo en este momento. Sé que, por ejemplo, las colegas en Canadá han estado pensando en demandar a una empresa, a un patrón, ¿no? Que de forma negligente había hecho un descuido de condiciones laborales y había casos de cáncer de mama. Pero ese caso sí sé que no tuvo éxito. Entonces, a lo mejor Jane sabe más, porque Jane tiene más conocimiento en los casos de lo que está pasando en Canadá. Por ejemplo, en eso del empleado de la caseta de peaje en el puente, no sé si ella sabe qué fue lo que pasó con esa resolución legal. Sí, hubo un intento para que hubiera una compensación a una mujer que trabajaba en caseta de peaje en Canadá. Falló, no les funcionó. Pero aquí en Canadá el sistema legal, el sistema de compensaciones que se ha instaurado para, pues ahora sí que pagar, ¿no? Lo que hacen es pagar a la gente para que se calle. Ese sistema protege más al patrón de que no lo demanden fuera de la compensación de lo que ayuda. Entonces, exposición laboral
No creo que haya demandas, porque aparte tendrían que operar bajo otro marco legal, pero no sé si desde la perspectiva civil, ¿no? Pensando, por ejemplo, Johnson y Johnson tuvo un problema por una demanda de cáncer de ovario, pero no sé si es que hay otros ejemplos y más relacionados con el cáncer de mama. I would suggest go look at this site. Yo sugiero que vean esta página que les puse la liga, se llama hazards.org, compensation meantest.html. Ahí hay información de pruebas, de reportes, de eso, de la parte legal que están preguntando. La página web que les dejo aquí pudiera ayudarles. Quisiera comentar algo para Helen y para Jane, específicamente para América Latina, donde pues este es un tema bastante desconocido y mucho menos abordado. Si pudieran dar su experiencia o sus comentarios de cómo podría hacerse un abordaje para poner este tema en la agenda pública. ¿Cuáles serían los elementos a abordar para traer este tema al conocimiento de la gente, de los médicos y de las instituciones de salud y a las instituciones que hacen la normatividad? I can only say Bueno, pues simplemente yo puedo comentarles lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí para influir a nuestro propio gobierno. Nosotros hicimos cabildeo, organizamos todo un día de cabildear a los legisladores ahí en sus oficinas. Y pues nosotros nos juntamos, muchas mujeres, y fuimos a hacer incidencia para el cáncer de mama, todo un día de trabajo. También hemos trabajado con diferentes organizaciones de caridad, sobre todo en el tema de los productos rosas. Hemos hecho panfletos, hemos trabajado con sindicatos también para pues, compartir información con sus miembros, que tienen más de 1,000 personas, ¿no? Afiliadas, para que pues, habláramos de los productos rosas que se vendían en el mes de la prevención del cáncer de mama, que cuestionaran, bueno, ¿y este dinero para qué lo están usando? Y eso fue bastante exitoso, porque por lo menos aquí ahorita en el Reino Unido, esas páginas web han hecho muchas publicaciones de este es el dinero que juntaron y para esto lo usaron, y eso pues los ha hecho más transparentes, ¿no? Yo he perdido fe en el gobierno, entonces no hago mucho trabajo de este lado. Y cuando participé para la legislación en regulación a nivel europeo, porque bueno, ¿se acuerdan cuando éramos parte de la Unión Europea? Que ya no va a pasar. Pero bueno, la legislación WI la estuvimos promoviendo mujeres. Y cuando se preparó ese artículo, se pidió a todas las organizaciones europeas que estuvieran apoyando también a la legislación y que pudieran apoyar en ese borrador. No es la mejor regulación del mundo, pero bueno, es mejor que lo que teníamos antes. Pero lo que hicieron estas mujeres, para mí me pareció muy inteligente, ¿no? Traer a todas las organizaciones de mujeres a que respaldaron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no sabemos qué tipo de regulación de estancias químicas nos va a tocar ahora que ya no seamos parte de Europa. Entonces, las organizaciones de mujeres, los sindicatos, nos estamos movilizando con organizaciones ambientalistas también para presionar a los legisladores, para asegurarnos de que la regulación de sustancias químicas sí nos proteja del cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Entonces,
creo que necesitamos ir a todos los frentes, a los médicos, a los productores, a los legisladores y a todos cuestionarles. Hice un poco de investigación de México y Brasil. Parece que tienen algunas legislaciones sobre el cáncer, sobre la prevención, pero la verdad es que pues no pude leer en detalle la barrera del idioma que tanto han avanzado, pero sí es importante hablarlo. Sofía, María me mandaron una liga, de hecho, de muchas organizaciones de cáncer que existen, grandes y pequeñas, ¿no? Con todas hay que hablar. Talleres, pláticas, grupos de apoyo, y mucha generación de conciencia de las sustancias peligrosas, ¿no? Cuesta mucho trabajo, requiere mucho, mucho trabajo, ¿qué les puedo decir? Especialmente si son pocos los que se están organizando, son pocas, pero es importante hacerlo porque una cosa es cuando pues una organización pide una legislación a cuando la pide la sociedad civil, ¿no? Cuando es el público el que se mueve, pues ese es un respaldo que es más fuerte, ¿no? Porque es el que el legislador al final va a escuchar. Hay un comentario de un estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara que felicita por la conferencia. Dice que en su opinión todas las empresas siempre van a tener conflicto de interés por el dinero. Es muy difícil que cambien sus formas de producción. Y que es bueno hacer movimientos y organizaciones que busquen ese cambio, pero va a tomar mucho tiempo. Dentro de ese tiempo es nuestro trabajo como prestadores de servicios de salud, como investigadores, debemos brindar a la población esta información valiosa, porque a veces por comodidad seguimos comprando y consumiendo productos que son nocivos para la salud. Felicidades. Básicamente estamos sobre el tiempo. Queremos pedirles a todos si por favor pueden abrir sus cámaras para tomar una imagen y verlos a todos. Un segundo les pedimos si pueden abrir todos sus cámaras para conocernos aunque sea un segundo. Y estarnos viendo por ahí. Ya tenemos muchas cámaras abiertas. Bueno, pues gracias por abrirlas y por enseñarlos la intimidad de sus casas. Helen, Jane, muchísimas gracias. Creemos que esta es una conversación que apenas inicia para muchos de nuestros países y muchas de nuestras regiones. Estamos muy contentos de tenerlas acá, de poder compartir esta información y de pues empezar a hacer un trabajo de sensibilización en nuestras regiones o continuar haciéndolo quienes ya lo estamos haciendo. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, agradecemos mucho la traducción, el trabajo de María Fernanda, Luis, Marisa, Fernando y Flor, quienes nos apoyan. Vamos a tener las grabaciones, tanto en español como en inglés, en la página de Casa SEM, para todos los que deseen retomar este webinar. También quedarán por ahí los datos de contacto de Helen, les pasamos también los datos de Jane, y si tienen alguna pregunta que haya quedado en el tintero, les agradecemos nos la hagan llegar y nosotros nos aseguraremos de hacerla extensiva para que tengan una respuesta. Mucho entusiasmo es para los que continúan trabajando en estos temas. Es un camino arduo y difícil y largo, pero pues
Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Pues muchas gracias a los que están de este lado. Ahora sí, buenas tardes América y buenas noches Europa. Nos despedimos y seguiremos trabajando en futuros webinars y no perdemos el contacto. Muchas gracias a todos. y Thanks, buenas tardes. Helen. Thank you very Bye. much. Thank you for the opportunity. Bye. Thanks. Gracias. Gracias a todos ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Thank you very much for inviting Thank me. you, Helen. Gracias hope- por haberme invitado. It was hard to know how fast or slow to speak. Estuvo difícil saber si hablé rápido o lento. Okay. Estuvo muy bien y vamos a seguir regresando a futuro. Yes. Que tengas una buena temporada libre de COVID. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Lockdowns, yeah. All right. Esperemos no más cuarentenas All right. Take y care. nos Bye. nos veremos en enero. Adiós, Helen.